campo eléctrico en la parte externa, en el espacio que rodea al conductor. Las líneas de campo afuera del conductor o salen o entran al conductor, depende de las cargas que haya en la superficie, en forma perpendicular, porque todo el conductor es un volumen equipotencial en estado electrostático y sabemos que el campo eléctrico es opuesto al gradiente de la función potencial. Y el gradiente de la función potencial habíamos visto que es perpendicular a las superficies equipotenciales. O sea que toda la superficie de un conductor o las superficies de un conductor en estado electrostático son superficies equipotenciales. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, un problema donde tenemos un par de conductores. Estos conductores tienen una forma geométrica definida. Es decir, tenemos una esfera de radio R1, conductora. Rodeando a la esfera hay un cascarón esférico, también conductor, de radio interno R2 y radio externo R3. Esa sería la geometría del problema, que desde el punto de vista geométrico es un problema que tiene simetría esférica. Es decir, el problema tiene un centro de simetría que es el centro de la esfera y del cascarón. Ahora lo que vamos a hacer es, en esos conductores, poner cargas. Después vamos a ir viendo, inclusive ya lo hemos estado viendo, hoy lo verán en la práctica también, cómo se puede colocar carga en un conductor. Pero en principio vamos a suponer que ponemos una cantidad de carga Q1 en el conductor interno, en la esfera interna, y una cantidad de carga Q2 en el cascarón externo. Ahora bien, en la clase pasada habíamos visto que cuando colocábamos cargas en una esfera, como todos los puntos de la esfera son iguales, la carga se reparte uniformemente en todos los puntos de la superficie, es decir, hay una densidad superficial de carga uniforme sobre la superficie de la esfera. Es decir, el hecho de haber colocado una carga Q1 en la esfera interna, podemos calcular en forma bastante sencilla, al estar repartida uniformemente la carga, la densidad superficial de carga, que es la misma para todos los puntos de la superficie de la esfera. Esa densidad superficial de carga la calculamos tomando el valor de la carga y dividiéndolo por el área de la superficie de la esfera, que es 4pi por R1 al cuadrado. Entonces, de esta manera ubicamos la carga y la densidad superficial de carga en el conductor interno. Ahora, estas cargas, esta densidad superficial de carga que tenemos en forma esférica, produce campo afuera de la esfera interna.
y ese campo eléctrico va a interactuar con el conductor externo. Entonces, vamos a ver cómo se ubican las cargas en el conductor externo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en estos temas es importante saber ubicar las cargas? Porque una vez que tenemos ubicadas las cargas, el resto del problema es prácticamente una mecánica, digamos, pero si nos equivocamos al poner las cargas inicialmente, ese error lo vamos a arrastrar de ahí en más. Bueno, todo lo que hagamos no va a estar bien. Ahora bien, sabemos que una vez que se alcanza el estado electrostático, el campo eléctrico en el interior de los conductores va a ser nulo, tanto en el cascarón como en la esfera. Entonces, si tomamos una superficie cerrada, una superficie gaussiana, que vaya por el interior del cascarón esférico, o sea, por el conductor externo, el flujo del campo eléctrico sobre esa superficie es nulo, porque simplemente el campo es nulo. Entonces, si tenemos en cuenta la ley de Gauss, la carga encerrada por esta superficie que va por adentro del conductor, sería esta superficie de acá, que va por adentro del conductor, la carga encerrada tiene que ser nula. En estado electrostático, la única posibilidad física donde se ubican las cargas son en las superficies de los conductores. Entonces ya sabemos que en la esfera interna, en su superficie, tenemos una cantidad de carga Q1. Pero también está encerrada por esa gaussiana que estamos tomando ahora, la superficie interna del conductor externo. Entonces, en principio, ahí vamos a tener una cantidad de carga que la llamamos carga interna o carga en el radio R2. Es lo que pusimos acá, Qint sería la carga que está en la superficie de radio R2, que es la superficie interna del cascarón. Entonces, por la ley de Gauss, la carga encerrada, digamos, por la superficie gaussiana que estamos tomando, tiene que ser cero, porque habíamos dicho que el flujo del campo eléctrico sobre esa superficie es nula. Entonces, la suma de la carga en la superficie interna más la carga que hay en la esfera tiene que ser nula, tiene que ser cero. Y de acá nos sale que la carga en la superficie interna es opuesta a la carga que hay en la esfera. Acá solamente, digamos, a modo anecdótico, puse que la carga Q1 era positiva. También podría haber puesto que la carga Q1 es negativa. Pero fíjense que si la carga Q1 es positiva, la carga en la superficie interna del conductor externo es negativa. O viceversa, ¿no? Si acá hubiese puesto negativo, nos quedaba la carga en la superficie interna positiva. Y también acá la densidad superficial de carga es muy sencillo calcularla porque hacemos la carga dividido la superficie o el área de la superficie interna. Fíjense que acá hemos puesto
hemos puesto que Q1 y Q2 serían datos del problema y también la geometría, también los radios de las tres superficies que estamos analizando. Ahora lo que deberíamos hacer es calcular la carga que hay en la superficie externa del conductor externo. Bien, dijimos que siempre tenemos que basarnos en principios conocidos, es decir, no inventar nada, sino trabajar sobre premisas conocidas. En este problema, en la consigna que habíamos dado, les había dicho que poníamos una cantidad de carga total Q2 en el cascarón externo. Eso significa que esa cantidad de carga luego que de la redistribución de cargas, es decir, luego que el cascarón esférico sea afectado por el campo que produce la esfera interna, tiene que seguir dando lo mismo. Eso no es nada más y nada menos que el principio de conservación de la carga eléctrica. O sea que la carga en la superficie externa del cascarón más la carga en la superficie interna, eso nos tiene que dar Q2, que es la carga que pusimos. Eso, les repito, es el principio de conservación de la carga eléctrica. Como la carga en la superficie interna ya la hemos calculado en el paso anterior, recuerden que nos daba menos Q1, y acá podemos despejar la carga en la superficie externa, que nos da Q1 más Q2. Y la densidad superficial de carga, sigma 3, que sería sigma en la superficie de radio R3, es la carga dividido el área de la superficie. Entonces, de esta manera, hemos ubicado las cargas en este problema y calculado las densidades superficiales de carga en cada una de las superficies cargadas. Digamos, esto es un gran paso, digamos, saber ubicar las cargas en este problema o en cualquier problema de este tipo. Porque fíjense que lo que viene ahora, ya, digamos, si tienen bien esta parte, si han hecho bien la ubicación de las cargas, el resto prácticamente es una mecánica, ¿no? Porque fíjense que debemos estudiar o debemos calcular la función campo eléctrico, ¿sí?, en todo el espacio. En este tipo de simetrías, en esta en particular, que es una simetría esférica, si analizamos el campo eléctrico a lo largo de la coordenada radial, desde el origen hasta el infinito, sabemos cómo es el campo eléctrico en todo el espacio, porque en cualquier dirección radial pasa lo mismo. Entonces, recuerden que en este tipo de simetría, en la simetría esférica, el campo eléctrico tiene una dirección radial, o bien puede ser nulo. Entonces, la ley de Gauss lo que nos va a dar es la componente real del vector, lo que multiplica al versor. ¿Sí? Esta función real es lo que vamos a obtener con la ley de Gauss. Que ya lo hemos hecho en clases anteriores.
Entonces, bien, en cada región que tengamos que estudiar desde el origen hasta infinito, porque el objetivo es calcular la función campo eléctrico en todo el espacio, vamos a ir tomando superficies gaussianas, porque en este problema sabemos que el campo eléctrico se calcula en forma bastante sencilla aplicando la ley de Gauss. Entonces, fíjense que acá hay 4 regiones bien diferenciadas. Sería adentro de la esfera interior, donde el campo eléctrico, ahí ya sabemos, es nulo, pero ahí hay una expresión para el campo eléctrico entre las 2 esferas conductoras, o mejor dicho, entre la esfera y el cascarón externo. Ahí hay vacío y ahí vamos a tener una expresión para el campo eléctrico. Adentro del cascarón, que es conductor, ahí ya sabemos que es nulo el campo, y afuera del cascarón hay vacío y bueno, tendremos otra expresión para el campo. O sea que hay 4 regiones. Entonces, la mecánica que les decía era que en cada una de estas regiones vamos a ir calculando el campo eléctrico aplicando la ley de Gauss. Es así de sencillo. Entonces, adentro de la esfera interna, para R minúscula menor que R1, el campo eléctrico es nulo porque ahí tenemos un conductor. Entre R1 y R2, que no hay nada, hay vacío, hay aire que en comportamiento electrostático es parecido al del vacío. Ahí vamos a aplicar vamos a tomar una gaussiana de radio R y vamos a evaluar el flujo sobre esa gaussiana. Entonces, el flujo sobre esa gaussiana, la ley de Gauss nos dice que tiene que ser igual a la carga encerrada por esta gaussiana dividido la permitividad del vacío. La carga encerrada por la gaussiana es la que está en la esfera interna. Era la que habíamos puesto ahí. Que la habíamos llamado Q sub 1. Y que además, digamos, habíamos puesto como que era un dato del problema. Entonces, planteamos la ley de Gauss y ya sabemos que para este tipo de simetría el flujo del campo eléctrico sobre esa superficie esférica es la componente real del campo por la superficie o el área de la superficie de la esfera, que es 4πr². Y de acá simplemente podemos despejar la componente real del campo. Fíjense que lo que despejamos es esta función escalar, esta función real, multiplicando por el versor radial, ¿sí? Fíjense que el campo tiene dirección radial, obtenemos el campo como vector. Y esto vale entre R1 y R2. O sea, ya tenemos la expresión del campo eléctrico en esa región. Luego pasamos a la tercera región que habíamos individualizado, que es adentro del conductor. Fíjense que adentro del conductor vuelve a ser nulo el campo eléctrico. Y además, bueno,
también es verdad que la carga en la superficie interna la habíamos puesto a partir de esa premisa, ¿no? Pero obviamente si aplicamos la ley de Gauss vemos que la carga encerrada ahí tiene que ser nula. Y la última región, que es afuera de toda esa configuración, que también estamos en el vacío, el flujo del campo eléctrico tiene que ser igual a la carga total encerrada. Y fíjense que la carga total encerrada es la totalidad de carga que habíamos puesto, es la carga Q1 en la esfera interna y la carga Q2 en el cascarón. Fíjense que si sumamos luego de la redistribución de cargas, eso nos tiene que dar Q1 más Q2 la carga total. Fíjense que en la esfera tenemos Q1, en la superficie interna del cascarón tenemos menos Q1, esa suma da 0, pero acá afuera tenemos Q1 más Q2, que era el valor de la carga externa que habíamos obtenido. Entonces, bueno, ya tenemos el campo en las 4 regiones. Fíjense que el campo es una función partida. Es una función partida donde tiene 4 renglones. O sea, para cada renglón vale una expresión. Entonces, ahora otra pregunta que habíamos hecho es calcular la función potencial para todo el espacio, suponiendo que tenemos una referencia de potencial en algún lugar. En este caso, como es una distribución acotada de cargas, es el lugar donde podemos poner la referencia de potencial. No es obligatorio, pero se puede hacer. Podríamos ponerla en el infinito. Y lo más común, lo que generalmente hacen todos los libros, es asignarle valor nulo o valor 0 a la función potencial en el infinito. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener la diferencia de potencial entre cualquier punto del espacio y la referencia, que en este caso será el infinito. Entonces, como en el infinito estamos asignando potencial nulo, digamos, el valor de la función potencial en un punto significaría la diferencia de potencial que hay entre ese punto y la referencia que está en el infinito, en este caso. Entonces, para calcular la diferencia de potencial entre dos puntos, ustedes recuerdan, si tenemos A y B, dos puntos cualesquiera, recuerden que esta integral de línea la denominamos circulación. La circulación entre A y B es la diferencia de potencial, la circulación del campo eléctrico, ¿no?, entre A y B, es la diferencia de potencial entre A y B, entre los puntos A y B. Entonces, con ese criterio es que vamos a evaluar la función potencial en cada punto del espacio. Entonces, uno de estos puntos será nuestra referencia. Estamos asignando arbitrariamente
por ejemplo, a este punto un valor de potencial donde ahí definimos que vale 0. ¿Y dónde está ese punto? Y bueno, lo estamos poniendo en el infinito. Entonces tendremos que circular desde un punto A, cualquiera, que será cualquier punto que esté a una distancia r del centro de simetría del problema. Recuerden que acá, en esta simetría, habíamos dicho que las superficies equipotenciales son esferas. Entonces, ¿sí? No entiendo el tema de los límites de integración, porque ahí si vos pones b sub a menos b sub b, ¿no estaría yendo de b hasta a? O sea, el final no sería a. No, porque ustedes recuerdan que esto partíamos de esta relación. ¿Se acuerdan que esto salía? Acá había un menos. ¿Se acuerdan que esta era la forma diferencial? Entonces, fíjate que si integramos, por ejemplo, entre A y B, esto es la circulación esto queda así, perdón, acá me olvidé el diferencial. Entonces, fíjate que quedaba esto. Ahora bien, disculpen que voy a correr la pantalla para acá. Entonces, fíjense que esto que está acá es B sub B menos B sub A. Este menos lo podemos sacar ahí afuera. Entonces, esto o lo podemos dejar así o podemos multiplicar por menos 1. O sea, damos vuelta a la diferencia y este menos desaparece. Entonces queda B sub A menos B sub B es la circulación entre A y B del campo eléctrico. Que, a ver, creo que es lo que había puesto acá, ¿no? Sí, acá arriba lo había puesto. La circulación entre A y B es la diferencia de potencial B sub A menos B sub B. ¿Entiende? Gracias. Bueno, continuemos. A y B, digamos, en ese contexto, o de esta manera, es que vamos a calcular la diferencia de potencial entre un punto cualquiera, en una posición cualquiera, que la posición queda definida por la distancia R o la coordenada R, las coordenadas esféricas. Entonces, cualquier punto que esté a una distancia R del centro de simetría tiene el mismo potencial. O sea que para encontrar diferencias de potencial que no sean nulas, obviamente, nos tenemos que mover radialmente. Si nos movemos a R constante, nos estamos moviendo sobre una superficie equipotencial. Por eso, cuando tenemos que calcular la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera, en este tipo de simetría, también podría ser en la simetría cilíndrica infinita, fíjense que no hace falta, digamos, tomar cualquier camino. Con que vayamos de una equipotencial a la otra moviéndonos radialmente,
sacamos la diferencia de potencial, porque ¿se acuerdan que habíamos demostrado que la diferencia, la circulación del campo eléctrico es independiente del camino? Entonces, en este tipo de simetría es muy sencillo, porque moviéndonos radialmente encontramos las diferencias de potencial. Ahora bien, la metodología acá es la siguiente para calcular la función potencial. Así como la función campo eléctrico es una función partida, porque en cada región tenemos una expresión, la función potencial también. En cada región vamos a tener una expresión. Entonces, fíjense que para sacar la función potencial en una región, lo que tenemos que hacer es posicionarnos en esa región, circular con el campo eléctrico hasta la referencia. Esa sería la metodología de cálculo para evaluar la función potencial en cualquier punto. Entonces, supongamos que acá, acá marqué origen, R1, R2, R3, así hasta el infinito. Entonces, si queremos evaluar la función potencial, por ejemplo, entre 0 y R1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, lo que tenemos que hacer es posicionarnos en esa región y circular, o sea, circular con el campo significa evaluar esta integral que está acá. Pero esta integral en realidad no es una única integral, porque la función campo eléctrico es una función partida. Entonces, fíjense que tiene 4 renglones. Entonces, tenemos que ir teniendo en cuenta la expresión del campo eléctrico en las distintas regiones. Entonces, vamos a calcular la función potencial en el tramo de R igual 0 a R1. Eso es el conductor. Entonces, ahí ya de antemano, sin hacer cálculo alguno, sabemos que en un conductor la función potencial nos tiene que dar uniforme, porque tiene el mismo valor en cualquier lugar del conductor, porque la diferencia de potencial entre dos puntos en un conductor en estado electrostático es nula, porque todo ese conductor es un volumen equipotencial. Eso es lo que nos tiene que dar. El resultado tiene que ser un número. Ese número, ¿qué es lo que representa? Representaría la diferencia de potencial que hay entre la esfera interna y nuestra referencia, que en este caso es el infinito. ¿Sí? Porque estamos tomando ahí potencial nulo en el infinito. Ahora bien, nos posicionamos en cualquier punto del interior de la esfera y circulamos hasta la referencia, hasta el infinito. Fíjense, desde R, que estaría por acá, hasta R1 tenemos una expresión para el campo. Esa expresión para el campo, bueno, el campo ahí es el vector nulo. Fíjense que el diferencial R proviene de acá, porque estamos circulando radialmente. Entonces, el diferencial L es un diferencial R versor R. Y el campo eléctrico sabemos que es radial.
Entonces, el producto escalar nos da la componente real del campo por el diferencial R. Así en todas estas integrales que vamos a poner acá. Entonces, fíjense que estas integrales son integrales definidas. Las integrales definidas dependen de los límites de integración. Entonces, la variable R está en el límite inferior de esta primera integral. Pero esta primera integral es nula. Entonces, todo lo que está acá no depende de la variable R. Todo esto es un número. Fíjense que es lo que habíamos dicho sin haber hecho un cálculo previo. La función potencial entre 0 y R1, digamos, es una función uniforme. Todo esto es un número, da X volt. Entonces, reemplazamos, fíjense, vamos de R1 con la expresión de campo que corresponde. Entre R1 y R2, si ustedes recuerdan, la expresión de campo es esta que está acá, que era el segundo renglón. Luego, desde R2 a R3, estamos adentro del cascarón, ahí vuelve a ser nulo el campo. Y afuera de la configuración, la expresión de campo que tenemos es esta. ¿Se entiende? Entonces, esto que está acá nos permite obtener la función potencial en donde acá, adentro de la esfera interna, acá adentro nada más. Pero fíjense que para hacer ese cálculo tuvimos que circular con el campo eléctrico hasta la referencia. Pero solamente esta expresión vale en este dominio, para R minúscula menor que R1. Ahora hacemos exactamente lo mismo para la otra región, entre los dos conductores. Entre R1 y R2 nos posicionamos acá con un R entre R1 y R2 y circulamos con el campo eléctrico hasta la referencia. Fíjense, tenemos que ir desde R hasta R2, porque ahí en R2 chocamos con el cascarón y ahí cambia la expresión del campo eléctrico. Entre R2 y R3, la expresión del campo eléctrico es vector nulo. Entonces esta integral es nula y vamos hasta R3 porque ahí salimos de toda la configuración, volvemos al vacío, digamos, y vamos de R3 a infinito con esta expresión. Entonces, la expresión que obtuvimos acá vale solamente entre los dos conductores. Pero fíjense que tuvimos que circular con el campo eléctrico por otras regiones para llegar a la referencia. ¿Por qué? Digamos, si nosotros tuviésemos que calcular la diferencia de potencial entre dos puntos concretos, circulamos entre esos dos puntos y ahí se termina el problema. Lo que pasa que en este problema yo lo que les estoy pidiendo es que calculen la función potencial para todo valor de R, ¿sí? Tomando un potencial de referencia en el infinito con valor nulo. Fíjense que esta función que está acá es un tramo de hipérbola equilátera porque depende de 1 sobre R. Fíjense que en los problemas que tienen simetría puntual o simetría esférica, el campo
depende de 1 sobre R cuadrado. Y la función potencial depende de 1 sobre R. Fíjense que esto que está acá, esta función es de este tipo. Es una constante, K1 sobre R, más otra constante. Esto, en definitiva, es una hipérbola, ¿no? Hipérbola equilátera. O un tramo de hipérbola equilátera. La parte que corresponde. Profe. Entonces, sí, escucho. Te hago una consulta. ¿Esa referencia yo la puedo cambiar? O sea... Se puede cambiar, claro. La referencia no es un hecho físico. La referencia de potencial es algo arbitrario. Es algo similar, bueno, yo no sé si ustedes estudiaron potenciales gravitatorios, seguramente energía potencial gravitatoria la estudiaron y vieron la aproximación cerca de la Tierra, digamos. Pero en realidad, digamos, va un poco más allá de esta aproximación, el tema de la energía potencial gravitatoria. Pero fíjense, cuando ustedes tomaban, digamos, la energía potencial gravitatoria, ¿qué la llamaban? Esto lo empezaron a hacer en el CBC, que llamaban energía potencial gravitatoria de un cuerpo, que no está muy bien eso, porque en realidad hay que trabajar, hay que definir el sistema, pero bueno, a nivel elemental tenían un cuerpo de masa m y ustedes ponían el cero de energía potencial gravitatoria, que llamaban, no sé, esto era I, y la energía potencial gravitatoria era m por g y por i. Y definiendo acá, en I igual 0, la energía potencial gravitatoria igual 0. ¿Sí? Pero, digamos, esto en realidad es más una constante. Y esta constante depende del valor que se le dé a la energía potencial gravitatoria y obviamente el lugar donde se tome. Pero ustedes también podrían poner el cero de energía potencial gravitatoria acá arriba o acá, porque en los teoremas de conservación de la energía, lo que les aparece o lo que tienen que calcular son las diferencias de energía potencial gravitatoria. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, la referencia en definitiva la pueden tomar en cualquier lugar. Inclusive ya esto habíamos hablado y habíamos hecho un problema o más de uno, no me acuerdo, en el tema de potencial. ¿Recuerdan eso? Si no, cualquier cosa, bueno, me preguntan y lo volvemos a ver. Pero recuerden que no es un hecho físico, digamos, el hecho de asignar un valor particular de potencial de referencia. Puede ser cualquier valor y se puede tomar en cualquier lugar esa referencia, siempre y cuando las distribuciones de carga sean acotadas. Cuando las distribuciones de carga o modelamos una distribución de carga que no es acotada, habíamos visto que eso no se podía hacer y se acuerdan que les había explicado por qué no se podía hacer. Bien, entonces acá tenemos dentro del conductor externo ahora, dentro del cascarón, de nuevo la función potencial va a ser uniforme. Perdón, profe, una consulta. En la función potencial que calculamos antes, entre R chiquita y R1, hay un poquito más arriba, justo
Esto no tendríamos que calcular el potencial entre, ¿no debería ser 0? El ¿En potencial dónde? entre ¿Acá? R chiquita y menor a ¿Y R1. R1? Sí, ¿no ¿Entre debería ser 0 y 0? R1? El potencial es 0, ¿verdad? No, porque yo podría definir potencial 0 acá, pero en el infinito no es 0, como lo definí. Perdón, la variación de potencial. La diferencia de potencial entre dos puntos, sí, pero como función potencial es uniforme. Claro, Porque yo porque quiere estoy decir, viendo que en el cálculo hicimos la integración, o sea, la sumatoria de integrales entre todos, entre R y R1, entre R2 y R3, y creo que había que considerar todo, o sea, todo el campo eléctrico, digamos. claro, sí, digamos, si vos querés, una cosa es la diferencia de una función entre dos puntos y otra cosa es la función. Nosotros lo que estamos haciendo es calcular la función potencial. O sea que la función potencial, o la función que sea, puede ser una temperatura, lo que sea, es una función de R. Entonces, ¿cómo calculamos esta función potencial? Evaluando la diferencia de potencial entre un lugar R y una referencia. Entonces circulamos desde R hasta la referencia con el campo eléctrico. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, Perdón, me acabo de equivocar y acabo de ver que era... Ya entendí, te pido mil disculpas. Está bien. No hay problema, pregunten lo que sea. Entonces, fíjense que si esto no lo definimos como 0, y bueno, nos queda acá. ¿Sí? Por eso siempre dijimos, nosotros tenemos infinitas funciones potenciales que difieren en una constante aditiva, pero el gradiente de esas funciones siempre les va a dar la función vectorial, que es la función campo. Buenísimo, gracias. No, por nada. Bueno, estábamos acá. Entonces, afuera, bueno, acá ya les había dicho, ¿no? Que esto, fíjense que esto da un número, ¿sí? Que es este número que está acá. Adentro del conductor externo, en todo el conductor externo, también la función potencial es uniforme. Fíjense que no depende de R minúscula. Porque recuerden que estas integrales son integrales definidas. Entonces van a depender de la variable, porque la variable está en los límites de integración, pero justo en esta zona, fíjense que esta integral es nula, entonces no depende de la variable R. Y acá afuera sí va a depender de la variable R. Fíjense que acá estoy afuera de la configuración, entonces estaríamos acá afuera, y tenemos que ir hasta el infinito, pero en esta región afuera de la configuración, la expresión de campo es esta que está acá. O sea, tenemos una única expresión de campo y, bueno, tenemos una única integral. Vamos desde R hasta infinito, partiendo de un R mayor que R3. Entonces acá, digamos,
vamos a graficar la función campo, que es esta función rojo, en rojo. Lo que estamos graficando es la componente real del campo. Es esta función que multiplica al versor. ¿Sí? Es la componente real, no el módulo, porque el módulo sería siempre un valor positivo. Fíjense que si tenemos la carga, no sé, Q1 hubiese sido negativa, esta parte de la función nos hubiese aparecido acá abajo, nos da un valor negativo. Acá supuse que Q1 era positiva y que Q1 más Q2 también da positivo. ¿Sí? Pero se pueden tener cualquier signo. Esto lo hice con Q1 positivo y Q1 más Q2 también es positivo. Entonces nos queda la función campo ahí. Ahora bien, fíjense que la función potencial es esta función en verde que está acá. Esto es proporcional a 1 sobre R. Y acá esta expresión es proporcional a 1 sobre R cuadrado en el campo. Entonces, vamos a ver algunas cositas acá. Fíjense que la función potencial es una función continua. ¿Sí? No hay discontinuidades en la función potencial. Sí puede haber discontinuidades en la función campo. Fíjense que hay saltos bruscos, siempre, obviamente en los modelos macroscópicos pasamos de un campo cero a un valor de campo, digamos, finito. Acá hay una discontinuidad en la función, o sea que en la interfase conductor vacío, el campo eléctrico presenta discontinuidades. Pero la función potencial, digamos, no presenta discontinuidades, es continua. Sí presenta estos quiebres, estos puntos angulosos, donde estos puntos angulosos son precisamente los que nos llevan a tener discontinuidades en la función campo eléctrico. Recuerden esta relación. El campo eléctrico es menos el gradiente potencial. Entonces, el gradiente potencial en esta simetría es la derivada de B respecto de R, por versor R. Entonces, si tenemos que relacionar la componente real del vector campo eléctrico con la función potencial, está relacionada a través de esta expresión. Acá inclusive hasta podríamos poner una derivada total, porque la función potencial solamente depende de R. Entonces, fíjense que si tomamos la derivada de la función potencial respecto de la coordenada R, acá dentro de los conductores, es la derivada de una constante, da cero, el campo es nulo. Fíjense que la derivada respecto de R, acá, en estas regiones, o sea, el vacío, daría negativa. ¿No es así? Porque la pendiente de la recta tangente es indicativa de la derivada. Pero acá hay un signo menos adelante, el campo nos da positivo.
pero acá hay quiebres, hay puntos angulosos, es decir, esta curva, acá, esta hipérbola, la tangente, la pendiente de la recta tangente en R2, viniendo por izquierda, tiene un valor, no llega a tangente horizontal. Eso es lo que produce esta discontinuidad del campo acá. Y otra cosa que se podría comentar acá, fíjense que la derivada, la función potencial, quiero decir, podríamos haber tomado el cero de potencial, como recién me decían, lo podríamos haber tomado acá, podríamos haber definido que la esfera tenga potencial nulo. Eso lo podemos hacer, no hay problema. Podríamos haber puesto ahí potencial nulo. Entonces, esta función nos hubiese quedado así. Acá viene así. Y acá, fíjense que cuando se va a infinito, ahora, está bien, el cero ya lo definimos acá. Ahora, en el infinito, no vale más cero. Es decir, una vez que tomamos una referencia, ya para el resto estamos atados de mano. Es decir, no podemos poner un montón de referencias. No podemos asignar arbitrariamente en distintos lugares valores arbitrarios de potencial. Lo podemos hacer en un único lugar y poner un único valor ahí. Entonces, podríamos haber puesto el 0 acá, también lo podríamos haber puesto el 0 acá o donde se nos ocurra. Fíjense que la función potencial, o mejor dicho, nosotros tenemos infinitas funciones potenciales que difieren en una constante aditiva, pero la derivada de una constante, o el gradiente de una constante, es cero, nos va a dar nulo. Entonces el campo eléctrico, independientemente de donde sea del valor que tenga la constante, nos va a dar lo mismo. Fíjense que acá se ve bien que si esta función en verde la bajo hacia donde está el azul, o la bajo más todavía, o un poco menos, o la subo, la forma, digamos, de la función no cambia. Y por ejemplo, supongamos que tenemos dos puntos, R1 y o RA y RB. Fíjense que la diferencia de potencial entre B y A es este segmento que está acá. Esto es la diferencia de potencial entre B y A. Entonces, si a esta función la subo o la bajo una constante, la diferencia de potenciales entre dos puntos no cambia. Es siempre la misma, es lo que venimos diciendo desde el primer día. Sin embargo, estos valores, B sub A y B sub B, pueden cambiar. Si cambio la referencia, la función puede subir o bajar. Estos dos valores, B sub A y B sub B, pueden cambiar, pero su diferencia da siempre lo mismo. ¿Se entiende? Bueno, en algunos problemas a veces
se habla de hacer, digamos, una puesta a tierra de algún conductor, y bueno, vamos a ver si acá les puse algún... Sí, acá puse, ahora vamos a hacer un problemita. Entonces, fíjense, en principio nosotros vamos a suponer que la Tierra, digamos, es un conductor y tiene capacidad de entregar o de recibir cargas de forma tal que su potencial no cambie. O sea que el potencial de Tierra, independientemente si hay cargas de la configuración, van cargas hacia Tierra o al revés, de Tierra a la configuración, su potencial se mantiene uniforme. Entonces, nosotros vamos a hacer una consideración. Vamos a considerar que que la Tierra, al ser un conductor o ese plano de Tierra, lo vamos a considerar lejos de nuestra configuración. Porque fíjense que si acá hacemos ese modelo de que esto es un conductor y acercamos, supongamos que esto es una esfera conductora que está cargada. Supongamos que hubiese estado cargada esta esfera aislada. Esa carga habíamos visto que se reparte uniformemente. Es una carga donde es una esfera donde la carga se reparte en forma uniforme por el hecho de estar aislada. Es un problema con simetría esférica. Ahora, si acercamos esa esfera a un conductor, a este plano de Tierra, que lo suponemos fuese un conductor, ya el hecho de tener este plano acá produce una ruptura en esa simetría esférica que tenía el problema. Fíjense que las líneas de campo que para el problema con simetría esférica, cuando lo acercamos al plano de Tierra, fíjense que las líneas de campo que antes eran radiales se empiezan a distorsionar, ¿no? Porque el campo eléctrico que producen las cargas que están en la esfera interaccionan con las cargas que están en el conductor, que están en la Tierra, y si acá tengo cargas positivas, esas cargas positivas van a atraer cargas negativas y estas líneas se van a distorsionar. ¿Sí? O sea que ya este problema no es un problema con simetría esférica. Recuerden, pasa algo parecido. Yo en la clase pasada les había mostrado cómo había modelado un problema donde había dos esferas conductoras que estaban cargadas pero próximas entre sí. Entonces, ahí las esferas individualmente no mantienen su simetría esférica. Y acá, bueno, pasa algo similar. Es por eso que cuando ustedes vean un problema donde tienen una puesta a tierra o algo parecido, esa puesta a tierra
van a suponer que si tienen la configuración que están estudiando, la configuración electrostática que cualquiera que estén estudiando, la puesta a tierra la van a hacer, pero de forma tal que la Tierra se encuentra lejos de la configuración, de forma tal que no se produzca una ruptura en la simetría del problema que están estudiando. La simbología de puesta a tierra es esta. ¿Sí? Esto significa una puesta a tierra. Entonces, por ejemplo, tienen la configuración y esto sería colocar, no sé, un punto o un conductor de la configuración que están estudiando a tierra. Esto sería un cable conductor, ¿no? Pero a pesar de que la simbología puede estar cerca de la configuración, digamos, la hipótesis para resolver este tipo de problemas, si ustedes se llegan a encontrar con un problema donde hay una puesta a tierra, van a tener que suponer que la Tierra físicamente está muy lejos de la configuración para que no se produzca una ruptura de la simetría que están analizando. Eso es una cosa a tener en cuenta. Entonces, bueno, vamos a ver el problema que hicimos anteriormente. ¿Qué pasa si ponemos a tierra, digamos, el conductor de adentro y después hacemos una conexión a tierra del conductor de afuera? También vamos a suponer, como la Tierra la estamos colocando muy lejos de la configuración, que el potencial de Tierra coincide con el potencial en el infinito, porque para llegar a Tierra tendríamos que ir, digamos, hasta un lugar muy lejos de esa configuración. Entonces, esa es la hipótesis que vamos a hacer para resolver esto. Entonces, esto es lo que hemos hecho recién. Es el problema que hemos hecho recién. Lo tenemos resuelto, pero ahora vamos a analizar, digamos, qué es lo que sucede en el problema si hacemos una puesta a tierra, por ejemplo, del cascarón exterior. Les vuelvo a repetir, aunque no lo parezca, la conexión a tierra, es decir, es una conexión, nuestro modelo nos dice, es una conexión física a un conductor que está muy lejos de esta configuración y el valor de potencial de ese conductor no cambia independientemente si reciba o entregue cargas a la configuración. O sea, por eso estamos diciendo que el potencial de infinito coincide con el potencial de tierra y le asignamos arbitrariamente valor nulo. Entonces,
Fíjense que hemos calculado todo, recuerden cómo nos quedaban las cosas, y cuando tocamos un punto con este cable, un punto del conductor, es como tocar cualquier punto. Yo acá lo estoy poniendo acá, pero podría ser cualquier otro punto del conductor. Porque ahora vamos a ver qué significa hacer eso. Porque si tierra lo suponemos como un conductor, y esto es un cable conductor, y el cascarón es un conductor, ahora hay toda una continuidad, estamos transformando todo en un único conductor. Entonces, fíjense que en estado electrostático lo que va a suceder es que la diferencia de potencial entre cualquier punto, ¿sí?, ya sea del cable, de tierra o del conductor, porque todo esto se transformó en un mismo conductor, la diferencia potencial va a ser nula, porque todo eso va a ser un volumen equipotencial. Disculpe, profe. Sí. En el dibujo, todas las cargas que antes estaban en la superficie exterior se fueron por el cable. Ahora vamos a ver eso. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y vamos a ver cómo se determina eso. Siempre tenemos que ir pensando las cosas sobre leyes conocidas. Digamos, no inventar nada. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando hacemos esta puesta a tierra. Ustedes me podrían decir qué es lo que pasa con la carga Q1 que teníamos en la esfera interna. ¿Qué es lo que sucede ahí? Y en principio, la carga esa se queda ahí, porque fíjense que la esfera interna sigue estando aislada al intercambio de materia. Entonces, por el principio de conservación de la carga, si antes de la conexión tenía Q1, luego de la conexión a tierra, sigo teniendo Q1, porque la esfera interna está aislada al intercambio de materia. Eso es el principio de conservación de la carga. Entonces, también recuerden que si acá tengo Q1, una vez que se alcanzó el estado electrostático, el campo en el interior de los conductores es nulo. Por ejemplo, el campo en el conductor va a ser nulo. Entonces, si tomamos una gaussiana por adentro del conductor, el flujo de la gaussiana es cero. Estoy hablando de este conductor exterior. Quiere decir que la carga encerrada por la gaussiana tiene que dar cero. O sea que si acá tengo Q1, en la superficie interna del conductor externo, tengo que seguir teniendo menos Q1, porque esta suma me tiene que dar cero. ¿Se entiende? O sea que ahí ya tenemos definida las cargas en dos superficies. ¿Sí? Recuerden que Q1 era un dato, era un valor que lo teníamos como dato. Ahora analicemos qué es lo que sucede en la superficie externa. Para el conductor externo en general, ahora, ¿se acuerdan que habíamos puesto una cantidad de carga que era Q2? ¿Sí?
Pero esa cantidad de carga Q2, yo ya no puedo decir que se sigue manteniendo en el conductor externo. ¿Por qué? Porque hice esta conexión, puse un cable y ahora por ese cable puede haber venido carga de tierra al conductor o del conductor a tierra. Conductor quiere decir del cascarón a tierra o de tierra al cascarón, pero ya no puedo asegurar que, no sé, si esto era 10, ahora sigo teniendo 10. ¿Se entiende? O sea que ahora, en principio, en la superficie externa, no sé qué carga voy a tener. Vamos a llamarla Q externa prima. Antes tenía Q1 más Q2. ¿Se acuerdan que habíamos llegado a la conclusión que nos daba esto? Ahora no lo sé. Y es lo que hay que determinar. Pero fíjense que hacer la puesta a tierra implica, como les decía, igualar los potenciales del cascarón y de tierra. O sea que la diferencia de potencial entre el cascarón y tierra es nula. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer uso de esta condición, porque ya estamos en estado electrostático y vamos a evaluar la diferencia de potencial, que sabemos que es nula, entre el cascarón y tierra a través de la circulación del campo. O sea, B en cualquier punto, puede ser en R3 o en cualquier punto del cascarón, menos B en tierra, que es B en el infinito, es la circulación entre R3 e infinito del campo eléctrico. Y eso tiene que ser cero, esta diferencia es cero. O sea que vamos a evaluar esto que está acá. Entonces, fíjense que ahora la expresión de campo afuera de la configuración depende de Q externo prima, que no sabemos cuánto es, no sabemos cuánto vale, pero ahora vale esto. Obviamente estamos trabajando con las hipótesis que les dije, es decir, esta conexión no rompe la simetría esférica del problema, ¿no? Está muy lejos, este cable es muy finito, entonces la carga que puede quedar ubicada en este cable la despreciamos. O sea, esas son nuestras hipótesis de trabajo. Entonces, esta expresión la tenemos que poner acá, en esta integral. Como vamos de R3 hasta infinito, esta diferencia potencial la calculamos con una única integral. Porque, fíjense, si hubiésemos ido desde un punto de adentro del conductor, como el campo es nulo, la diferencia potencial entre cualquier punto del conductor y un punto de la superficie nos da cero. O sea que si arrancamos desde acá es lo mismo. Entonces, fíjense que reemplazamos acá la expresión y esta diferencia de potencial da cero, esta integral da este valor que sería el potencial del conductor respecto de tierra, pero fíjense, esto es igual a cero, por lo tanto, la carga en la superficie externa del cascarón
es 0 cuando hacemos esta puesta a tierra. La esfera, el cascarón se descargó, no, quedó cargado en la superficie interna. Solamente la superficie externa se quedó sin carga. Pero en la superficie interna queda esta carga por la presencia de la carga que hay en la esfera interior. Ahora vamos a ver, bueno, no sé si acá tienen alguna pregunta acerca de esta parte. Tiene una consulta. Sí. Q interna queda igual, se sigue manteniendo todo igual, solo cambia lo externo. Sí. Listo, perfecto. Y bueno, la razón está acá, lo hemos demostrado acá. Entonces, ahora vamos a hacer, vamos a conectar a tierra, digamos, la esfera interna. Entonces, vamos a ver qué pasa. Siempre pensamos sobre los mismos principios, nunca estamos inventando nada. Ustedes recuerdan que la premisa ¿cuál era? En la esfera interna habíamos puesto Q1 y en la esfera externa habíamos puesto Q2. Entonces, ahora nos hacemos la misma pregunta. En la esfera interna, ¿queda la cantidad de carga Q1? Por ejemplo, si Q1 valía 5, antes de conectar la Tierra. Ahora, después de conectar la Tierra, ¿sigo teniendo 5? Y no lo sé. No lo sé. Esa sería la respuesta. ¿Por qué? No tiene por qué, porque ahora ya la esfera interna no está aislada al intercambio de materia. Hay una conexión a tierra. Entonces, en principio, ahora vamos a tener una carga Q1', que no tiene por qué ser igual al valor que tenía antes. ¿Sí? O sea que esto ahora yo ya no sé cuánto vale. Pero lo que sí puedo decir es que los campos eléctricos en los conductores son nulos en el interior, siempre igual, tomamos una gaussiana por acá dentro del conductor externo y la carga encerrada, ¿cuánto nos va a dar? Nos tiene que dar 0 porque el flujo del campo eléctrico sobre esa gaussiana es nulo. Quiere decir que la suma de la carga que hay en la esfera más la carga que hay en la superficie interna del conductor externo tiene que dar 0. O sea que Q1' más Q1 en la superficie interna, esto tiene que ser 0. Entonces, ahora el nuevo valor de la carga en la superficie interna es menos Q1'. ¿Sí? O sea que si acá tengo Q1', acá tengo menos Q1'. Entonces, pero claro, ahora no sé cuánto vale Q1', es lo que tengo que determinar. Entonces, ¿qué hay de la carga en la superficie externa? Bueno, la carga en la superficie externa más la carga en la superficie interna, ¿cuánto nos tiene que dar? Nos tiene que dar Q2, que era lo que habíamos puesto.
Entonces, ahora, como acá tengo menos Q1', pasada al otro lado, más Q1', ahora en la superficie externa, el nuevo valor de carga va a ser Q1', que no sé cuánto vale, más Q2. ¿Sí? Pero el total de la carga en el cascarón sigue dando Q2, que era lo que había puesto, porque el cascarón ahora es el que quedó aislado. Solamente estoy tocando, fíjense que el cable este no está tocando el cascarón. Digamos, es obviamente teórico el análisis, porque si el cascarón es macizo, ¿cómo hago para pasar el cable por adentro del cascarón? Pero bueno, entonces, con la nueva distribución de carga, fíjense que esto sigue siendo importante, el análisis de cómo colocar las cargas. Porque en realidad todo está acá. Porque después ahora calcular el campo en cada región, eso teniendo la nueva distribución de cargas, puedo poner correctamente el campo entre los dos conductores y afuera del conductor, afuera de la configuración. Obviamente el campo es nulo en el interior de los conductores. Pero fíjense que ahora no vuelvo a hacer todo, pero el campo entre los dos conductores va a depender de Q1'. Y el campo afuera va a depender de Q1' más Q2. Entonces, fíjense que ahora tengo la nueva expresión del campo, que es función de esta carga Q1', que desconozco, que es un incógnito. Pero la puedo calcular. La puedo calcular en el mismo razonamiento que hicimos hace un rato. Fíjense que la diferencia de potencial que hay entre la esfera interna y tierra, que está en el infinito, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Por qué? Porque estoy poniendo al mismo potencial la tierra que el cascarón. No, perdón, la esfera interna. ¿Se entiende? Entonces, el tocar con ese cable igualo los potenciales. Ahora, la diferencia de potencial entre R1 y el infinito es 0, que es la circulación del campo eléctrico entre R1 y infinito. Entonces, fíjense que tenemos que ir desde R1 hasta infinito. Acá no lo podemos hacer, digamos, con una única integral, porque fíjense que el campo es una función partida. Acá, digamos, no puse un tercer renglón, que sería nulo el campo en el interior del conductor, pero acá en la integral está explicitado. Entonces, fíjense, vamos desde R1 a R2, ¿con qué expresión del campo? Con esta que está acá arriba. Q1' sobre todo lo que ya saben. Luego tenemos que ir desde R2 hasta R3, ¿con qué expresión del campo? Y con campo nulo. ¿Sí? Ahí estamos en un conductor.
Y después vamos desde R3 hasta infinito, ¿sí?, con la expresión del campo que corresponde afuera de la configuración. Entonces, la circulación del campo eléctrico entre R1 e infinito es todo esto, todas estas integrales. Y eso tiene que dar cero. Es la diferencia potencial entre la esfera y tierra. Entonces, desarrollamos las integrales. Fíjense, no nos quedan integrales complicadas, siempre es integral 1 sobre R cuadrado. Y agrupamos U1', fíjense, la constante, como esto está igualado a 0, multiplicamos ambos miembros y desaparece. Entonces, U1' es factor común de este paréntesis. Y acá nos queda U2 sobre R3. Pasamos U2 sobre R3 al otro lado y pasamos el paréntesis dividiendo y obtenemos U1'. Entonces, fíjense que U1' tiene un valor. Hay un valor que no es el Q1 original que tenía. Es decir, yo no sé, acá les había dicho, si Q1 era 5, ahora esta cuenta no me va a dar más 5, va a ser otro valor. Pero tampoco es 0, ¿no? Porque uno a veces dice, hacemos esta puesta a tierra y la esfera se descarga. No, eso no es una ley física. Fíjense que acá todo esto lo hemos calculado partiendo de cosas que sabemos que están bien. Hemos hecho hipótesis para simplificar el cálculo, todo lo que se quiera, pero perdón, pensé que se había cortado. Tenemos 10 minutos más. Entonces, pero fíjense, partí de algo, partimos siempre de cosas que sabemos que están bien, no hemos inventado nada. Entonces, acá hemos calculado la carga que nos quedó en el conductor interno, en la esfera interna. Bueno, recuerden que siempre es muy importante en estos problemas, ya sea simetrías planas indefinidas, cilíndricas infinitas, lo que sea, saber ubicar las cargas. El resto, fíjense que no van a tener problemas. Lo más conceptual es saber cómo colocar las cargas, porque ese es el punto de partida y de eso depende todo. Profe, una consulta. Sí, adelante. La razón, o sea, vimos recién que no dio 0 al final. Digamos, si lo quisiéramos poner en palabras, eso es porque antes de irse todo a tierra, generó un campo electrostático que trajo las cargas en la superficie interna. No, porque fíjense, la presencia de esta carga, porque ¿qué es lo que va a pasar? Digamos,
ya de por sí no hay que justificar por qué no da cero. Porque no teníamos que esperar que dé cero. Digamos, porque no hay ninguna ley física que nos diga las cargas, no sé, cuando hacemos una conexión a tierra, las cargas terminan siendo cero. Eso estaba cometiendo el error de pensar que estaba descargada el cascarón. Disculpe. Claro, lo que sí tienen que notar es que, fíjense que supongamos que hacen la circulación, no supongamos, hicimos la circulación entre la esfera y tierra, pero esa circulación tiene que ser nula. ¿No es así? Está por acá. Esta circulación, fíjense que está igualada a cero, la circulación del campo. Entonces, para que suceda eso, fíjense que no hay una ruptura, en nuestras hipótesis de trabajo, no hay una ruptura en la simetría esférica del problema. O sea que las líneas de campo siguen siendo radiales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que esa circulación dé nula? Fíjense que el campo eléctrico, ¿sí?, a lo largo de esa circulación que hacemos radialmente desde R1 hasta el infinito, el campo eléctrico tiene que invertir el sentido para que esa integral dé cero. Pues fíjense que si el campo eléctrico mantiene siempre el mismo sentido, o apunta, digamos, siempre para el mismo lado, esta integral no daría cero. Entonces, fíjense que si el campo eléctrico afuera de la configuración apunta hacia el infinito, entre los dos conductores tiene que apuntar hacia adentro. ¿Se entiende lo que digo? O sea que si tienen la esfera interna, el cascarón entonces, si acá el campo eléctrico es así, acá adentro tiene que ser así. Obviamente acá sí es nulo, ¿no? Pero cuando circulemos, la circulación en algún momento tiene que dar positiva y en otro tiene que dar negativa. Entonces, para que pase eso, el sentido del campo eléctrico se tiene que invertir. O al revés, ¿no? Esto podría ser así y acá podría ser así. Pero tiene que invertirse el sentido. Pónganle valores, ¿sí? Pónganle valores a las cargas, pero van a ver que, por ejemplo, acá podría ser así y acá podría ser así la función campo eléctrico. O al revés, para que la circulación del campo eléctrico, esta integral, de nula. Si no, no les va a dar cero si el campo eléctrico apunta siempre en el mismo sentido, ya sea para afuera o para adentro, no importa. Pero tiene que haber una inversión en el sentido del campo. Profe, ¿Sí? ¿Cómo se coincide eso que acaba de decir con la distribución de las cargas en los dos volúmenes? O sea, tendrían que estar distribuidas de tal forma que generen campos opuestos. ¿Cómo? No lo estoy viendo. No, porque vos vas a tener que la suma de...
el campo acá te va a depender de la carga interna Q1'. Y acá vas a tener Q2 más Q1'. ¿Sí? Entonces, el signo de esto es opuesto al signo de esto. O sea que el signo de Q1' es distinto al signo. Eso sí, si lo hacen, ponen un par de números, se dan cuenta enseguida, ¿no? Porque de hecho que ni siquiera tienen que hacer cálculos, acá ya tienen todos los cálculos resueltos. Pónganle número a esto y van a ver que les tiene que pasar esto. ¿Se entiende? Porque el campo acá afuera va a depender de este signo. El sentido, mejor dicho, del campo afuera va a depender del signo que tiene Q2 más Q1'. Y el sentido del campo entre las dos placas conductoras va a depender del signo que tiene Q1'. O sea que los signos de Q1' y Q2 más Q1' son opuestos. Perfecto. Gracias, profe. No, por nada. Bueno, se está por ya terminar la sesión. Bueno, les iba a mostrar, se los muestro en la clase que viene, un modelito que había hecho que intensificaba el campo. Ya directamente nos vemos entonces en la sala de la práctica. No sé si hay alguna consulta más, si no entro de nuevo. Díganme. Si no tienen consulta, nos vemos